Hola galileanos y galileanas, ¿tienen muchas ganas de aprender física? ¡Qué bueno! Porque hoy tenemos preparada una clase muy interesante donde vamos a conocer el principio de inercia. Además, vamos a aprender conceptos básicos del movimiento que permitieron el descubrimiento de esta ley. Así que, comencemos con la clase. ¿Sabes lo que es la ley de inercia? Fíjate, cuando un vehículo detenido se pone en movimiento, los objetos en su interior parecieran irse para atrás. Desde el punto de vista de un observador en la calle, los objetos permanecen detenidos en su misma posición, y es el vehículo el que se desplaza. Recuerda que el movimiento es relativo. Algo similar pasa cuando un vehículo en movimiento se detiene. Los objetos en su interior parecieran salir disparados hacia adelante, aunque en realidad ellos solamente continúan con el movimiento que ya tenían. Este fenómeno es lo que se conoce como ley de inercia. La inercia es una propiedad que tiene toda la materia de tender a permanecer siempre en el mismo estado de movimiento, ya sea de reposo o de movimiento uniforme en línea recta. Claro, mientras no esté afectado a fuerzas externas. Este fenómeno también se conoce como la primera ley de Newton. ¿Y sabes a quién debemos esta ley? ¿La primera ley de Newton? Pues claro que sí. ¿A quién más? A Galileo Galilei. Espera. ¿Me estás diciendo que la primera ley de Newton es de Galileo? ¡Pero esto es un robo! Así es, mira, Galileo Galilei es el padre de la física. Y la ley de inercia es uno de los principios fundamentales de esta ciencia. Así que no es de extrañar que esta ley haya sido una de las primeras cosas con las que Galileo se encontró al hacer sus experimentos. Isaac Newton tuvo una gran capacidad de estudiar los trabajos de Galileo, y junto con sus propios experimentos fue capaz de enunciar las 3 leyes elementales del movimiento, las 3 leyes de Newton. Y sí, la primera de ellas, la ley de inercia, se la debemos 100% a Galileo Galilei. Galileo la lleva. Galileo Figaro. ¡Magnífico! ¿Y te imaginas cómo hizo Galileo para descubrir esta ley? ¿Qué experimentos hizo? A Galileo le gustaba mucho experimentar con planos inclinados, soltando pelotitas y observando su movimiento. Hizo muchos experimentos así y descubrió cosas muy interesantes. Por ejemplo, descubrió que si 2 pelotitas del mismo tamaño, pero con diferente masa, se sueltan desde arriba en el plano inclinado, llegan abajo al mismo tiempo, independientemente de su masa. Vamos a volver sobre estos experimentos más adelante, pero veamos, ¿cómo fue que Galileo descubrió la ley de inercia? Él soltaba pelotitas por una rampa inclinada en bajada que se conectaba por el otro extremo con otra rampa en subida. Galileo descubrió que las pelotitas tendían a subir al otro extremo casi a la misma altura de la que habían sido lanzadas. Y también descubrió que mientras más lisa era la superficie, más cerca llegaban a esta altura, pero nunca más alto. Además se dio cuenta que cambiando la inclinación del segundo plano, el resultado era prácticamente el mismo, con la única diferencia de que ahora la pelotita tenía que recorrer más distancia para alcanzar la altura original. Galileo extrapoló este proceso al límite, cuando el segundo plano está completamente horizontal, y concluyó que la pelotita tenía que moverse una distancia infinita, porque nunca podría alcanzar la altura original. Brillante, ¿no? Fíjate, Galileo no construyó una rampa infinita, sino que extrapoló sus resultados a una situación ficticia, imposible de realizar, un plano infinito sin nada de roce. Y solo usando la imaginación y el razonamiento, pudo concluir que la pelotita se movería por siempre sin detenerse, hasta el infinito. ¡Al infinito! ¡Y más allá! O bueno, hasta que una fuerza externa se interponga en su camino. Resumamos, la primera ley de Newton, o ley de inercia, establece que todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta hasta que una fuerza impresa cambie su estado de movimiento. ¿Pero qué significa que un cuerpo tenga un movimiento uniforme en línea recta? Significa que su movimiento ocurre en una línea recta y en forma regular, o sea que siempre se mueve abarcando distancias iguales en tiempos iguales. Es decir, se mueve con velocidad constante. Es lo que se conoce como movimiento rectilíneo uniforme, o MRU. La velocidad se define como la distancia que recorre un cuerpo por unidad de tiempo, y se calcula con la siguiente fórmula. La velocidad es igual a la distancia que recorre el cuerpo dividida por el tiempo que le toma recorrer esta distancia. Veamos un ejemplo. Usain Bolt recorre 100 metros en 9,58 segundos, suponiendo que correrá siempre al mismo ritmo, lo que no es cierto, pero bueno, ¿cuál sería su velocidad? Los datos que tenemos son los siguientes. La distancia recorrida son 100 metros. Y el tiempo que se demora en correr son 10 segundos. La velocidad
se calcula dividiendo la distancia que recorre por el tiempo que le toma recorrerla. Es decir, 100 metros dividido por 10 segundos, lo que es igual a 10 metros por segundo. O sea que en cada segundo avanza 10 metros. El movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por tener una velocidad constante, siempre la misma. Si graficamos la velocidad con respecto del tiempo, veremos que ésta siempre tiene el mismo valor, o sea que la gráfica es una línea horizontal. El desplazamiento se define como el cambio de posición que experimenta un cuerpo en un movimiento durante un cierto intervalo de tiempo y se calcula restando la posición inicial de la posición final, es decir, posición final menos posición inicial. Una partícula en movimiento rectilíneo uniforme se desplaza recorriendo distancias iguales en tiempos iguales, es decir, el desplazamiento es directamente proporcional al tiempo. De hecho, se puede calcular multiplicando la velocidad por el tiempo. Por ejemplo, un vehículo que se mueve a 60 km por hora recorre 60 km en una hora. En 2 horas recorrerá 120 km y en 3 horas 180 km. Y así podemos representar esto en una tabla, donde colocaremos en una columna la distancia recorrida y en otra columna el tiempo transcurrido. La velocidad, llamémosla v, se define como la distancia que recorre un cuerpo durante una unidad de tiempo. Ahora digamos que durante un intervalo de tiempo t, el cuerpo experimenta un desplazamiento d. Aplicando la regla de 3, podemos determinar que el desplazamiento es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Veamos un ejemplo simple. Usain Bolt es impresionante, pero no se compara a nuestro verdadero campeón de los 100 metros planos, el guepardo o chita. Este felino es capaz de alcanzar una velocidad de hasta 25 metros por segundo, unos 90 km por hora. Lamentablemente solo puede mantener esta velocidad durante unos pocos segundos, pero veamos, ¿qué distancia alcanza a recorrer el chita si logra mantener esta velocidad durante 10 segundos? Los datos del problema son los siguientes. La velocidad es de 25 metros por segundo y el tiempo que se mantiene corriendo es de 10 segundos. La distancia que recorre el animal es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo, es decir, 25 metros por segundo multiplicado por 10 segundos, lo que es igual a 250 metros. ¡Eso es mucho! Volvamos a nuestra sencilla fórmula. El desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo. Si dibujamos un rectángulo de altura v y ancho t, su área sería igual a v por t, lo que es igual al desplazamiento. Entonces, el desplazamiento es igual al área de este rectángulo. Fíjate, podemos encontrar este rectángulo dibujado justo debajo de la gráfica de velocidad-tiempo. Si tomamos la fórmula y donde dice desplazamiento reemplazamos por la definición posición final menos posición inicial, y si pasamos la posición inicial sumando para el otro lado de esta ecuación, obtenemos la siguiente fórmula. En movimiento rectilíneo uniforme, la posición de un cuerpo es igual a la posición inicial más la velocidad multiplicada por el tiempo. ¿Reconoces la ecuación de una recta aquí? Efectivamente, la posición en un movimiento rectilíneo uniforme viene representada por una función afín, que se grafica como una recta que cruza el eje vertical en un valor inicial llamado xy, y la velocidad es la pendiente de esta recta. Más adelante aprenderemos a utilizar esta fórmula. Bueno chiquillos, esto es todo por hoy. Espero que esta clase les haya gustado y que hayan aprendido algo más sobre el movimiento y sobre Galileo. Más adelante vamos a aprender muchas otras cosas, así que nos vemos la próxima clase.